Bienvenidos a los diálogos de Infomediterránea, la plataforma de información marítima. Soy Miquel Ortega. Hoy vamos a hablar de la historia del asociacionismo pesquero en el Mediterráneo, un tema que si nos escucháis veréis que, aunque es desconocido, es muy apasionante. Y para ello contamos con Alfons Garrido, que es doctor en Historia y diplomado en Información y Documentación, que actualmente ejerce de documentalista, media manager y de muchas otras cosas en la Fundación Pro Mediterránea en Palamós. Así que, sin más, buenos días, Alfons. Bienvenido a los diálogos de Infomediterránea y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Y yo, ¿qué tal? Buenos días. Pues empezamos por el principio. ¿Qué es eso del asociacionismo pesquero en el ámbito profesional, en un ámbito tan profesionalizado marítima, y qué formas toma actualmente? Bueno, el asociacionismo, digamos así, tiene un largo bagaje histórico. Actualmente conocemos sobre todo lo que es más evidente, que son las cofradías de pescadores, que agrupan en torno a estas organizaciones pues lo que sería capital y trabajo, es decir, armadores y trabajadores del mar, marineros. Y que tienen una serie de características, que son unas instituciones que tienen la característica de ser corporaciones de derecho público, es decir, que tienen una estructura dentro del Estado y que funcionan sobre todo como consultoras y de soporte a la acción del Estado en materia de pesca, y que, entre muchas de las características, gestionan generalmente lo que es la venta del pescado, la subasta, gestionan las lonjas donde se vende el pescado. Y estas son quizás las más representativas, las que nos conocemos más, pero sí que es verdad que hoy en día están surgiendo muchísimas otras organizaciones que comienzan a representar otros intereses dentro del sector pesquero y que van proliferando a medida de que las cofradías de pescadores como tal quizás van perdiendo un poco de esta representatividad que tenían en el pasado. Y podemos hablar de muchas de ellas. Están surgiendo muchas organizaciones de productores, están surgiendo organizaciones de armadores, están asociaciones de pesquerías específicas. Es decir, que está apareciendo una multiplicidad de asociaciones alrededor de esta principal que consideramos que sería la cofradía. Perfecto, pues ya tenemos el punto de partida y además en el futuro seguro que hacemos otras sesiones para explicarnos la realidad actual y el futuro de estas asociaciones, pero hoy lo que queremos hacer es un poco este recorrido histórico para poder entender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Así que, ¿desde cuándo podemos hablar de asociacionismo pesquero en la costa mediterránea? Bueno, yo creo que nos podemos remontar quizás a la época clásica. Si miramos las fuentes, ya encontramos en la Grecia clásica, en Roma, indicios de que los pescadores se unían para trabajar. De hecho, unirse, asociarse y trabajar conjuntamente responde a un hecho quizás singular de la pesca, ¿no? que es el hecho de que es una actividad que es incierta. No sabes nunca cuándo sales a pescar si vas a pescar o no. Es una actividad que es peligrosa, ¿no? Quizás la pesca es de las actividades más peligrosas que existen. Existen muchísimos riesgos vinculados a la actividad. Bueno, y trabajar y asociarse y trabajar juntos, pues hacía que pudiéramos sobrellevar mejor estos riesgos, ¿no? Y esas asociaciones siempre o casi siempre han respondido a esta voluntad de superar el riesgo, ¿no? Y como decimos, desde la época clásica que ya se ven las primeras asociaciones y si nos acercamos un poco más, quizás las primeras que encontramos en el litoral se sitúan aproximadamente la Alta Edad Media, siglos XI, XII, XIII, ¿no? Que es cuando comienza después de una época bastante oscura en que la pesca disminuyó bastante, ¿no? Con la antigüedad tardía, ¿no? Los primeros siglos de la Edad Media. Bueno, con el resurgir de la pesca vemos que también hay un resurgir de las asociaciones de pescadores, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña las primeras que se sitúan en Tortosa, pero bueno, también en la Albufera de Valencia también aparecen instituciones de gestión también muy pronto, en la Edad Media, bueno, y que van poco a poco, se van repartiendo por todo el litoral, adoptando un modelo que sería común a todas ellas. Supongo que estas asociaciones obviamente van evolucionando en el tiempo, ¿no? ¿Qué vectores son los que hacen que cambien estas asociaciones? ¿Los elementos tecnológicos, los elementos de gobierno? Explícanos dos o tres puntos que nos vayan avanzando en el tiempo, que digas, mira, estos son los puntos que han hecho
que cambiaran y en qué sentido? Bueno, sí que es verdad que cada institución se marca en su tiempo histórico, ¿no? No son históricas, sino que cambian con el tiempo. El marco institucional en que se insertan es importante, ¿no? Por ejemplo, las cofradías medievales tienen un componente muy religioso, ¿no? Porque están muchas veces inducidas o promovidas por la misma iglesia, ¿no? Que a su alrededor pues, se organizan en forma de cofradías, ¿no? Estas primeras cofradías religiosas con una voluntad más de devoción, devocionales, asistenciales, ¿no? Desde esta caridad cristiana. En entornos urbanos encontramos que tienen más la forma definida de gremios, ¿no? Que en aquellas épocas no se hablaba de gremios propiamente, eran artes o oficios, ¿no? Y que sí que tenían ya un carácter puramente de regulación de la actividad, ¿no? De la actividad pesquera. Unas ordenanzas, con una serie de limitaciones, con una serie de privilegios. O sea, ¿no? Que ya hacían gestión pesquera. Sí, en ese tiempo. Bueno, de hecho, en toda la costa catalana, bueno, en todo el Mediterráneo, se ha hecho gestión pesquera desde la Edad Media. Lo sabemos perfectamente, porque encontramos formas institucionales que se van repitiendo en cada uno de los puertos, en cada uno de las... en toda la costa, que más o menos adoptan la misma forma, ¿no? Es decir, un grupo de pescadores que se unen y que acuerdan, de mutuo acuerdo, acuerdan unas reglas con las que la comunidad va a trabajar. ¿Sí? O sea, que estas reglas eran propias, ¿no? ¿Eran propias de cada asociación pesquera o había una estructura tipo el rey o algo similar que las impusiera? Aquí no, era una autogestión, digamos. Exactamente, era gestión local de la pesca, que se adaptaban en unas normas muy, muy adaptadas a la realidad pesquera del entorno. La geografía del entorno, la estructura social que se establecía en cada comunidad hacía que las reglas fueran de una manera u otra, pero más o menos casi todas se parecen bastante en regular quién puede pescar, cómo se puede pescar, en qué horarios, qué calendario, quién está excluido, etcétera, ¿no? Este modelo que se ha llamado, ¿no? 500 años de dar la vuelta sobre los mismos temas. Exactamente, ¿no? Yo a veces digo, podríamos aprender del pasado, porque muchos de los retos que tenemos hoy en día en la gestión ya se solucionaron o se trabajaron hace muchos siglos, ¿no? Pero este modelo de gestión comunal de los recursos pesqueros, ¿no? Basado en esto, en una comunidad bien delimitada, con unas fronteras físicas y sociales bien establecidas, dentro de la cual se establecieron unas normas para asegurar un comportamiento homogéneo del grupo, yo creo que con un objetivo bastante claro y que se encuentran en muchas ordinaciones, que en catalán llaman que tothom visqui, que todo el mundo viva. Es decir, que el modelo permita que todo el mundo pueda beneficiarse de la pesquería y que el sistema y la comunidad se pueda reproducir. Ese un poco sería el modelo y el objetivo del asociacionismo en esta época. Entiendo que deben haber pasado procesos similares a los que se ha dado en otros ámbitos profesionales, ¿no? En el que luego procesos de modernización, procesos de introducciones tecnológicas, procesos de introducción de un capitalismo más generalizado, las debe haber alterado. Explícanos un poco cuáles son algunas de las piezas que se produjeron en el ámbito del sector pesquero en el Mediterráneo. Estas normas, que son, digamos así, de gestión comunal, siempre eran muy conservadoras y entendían que el modelo tenía que ser lo más estable posible. Por eso cualquier cambio técnico generaba muchos conflictos, muchas disputas. Pero bueno, la fuerza propia de la comunidad o del gremio hacía que, bueno, se pudiera controlar. Pero llegó un momento histórico, que es a mediados del siglo XVIII, en que esto comienza a cambiar y bastante rápido. ¿Por qué? Por dos motivos principales. Primero, porque después de una época en que las comunidades, digamos, gestionaban libremente su actividad pesquera, en un momento determinado el Estado, llamado o con la necesidad de reclutar a gente para la Armada, comienza a incidir en la gestión pesquera. ¿Sí? A través de la matrícula de mar, no solo controla a estas asociaciones, que las cambia de nombre y las pasa a llamar a todos gremios de mareantes, sino que comienza también a intervenir en lo que sería la gestión propiamente, en el control de estas ordinaciones, de estas ordenanzas pesqueras. Y por otro lado... Siglo XVII, ¿no? Estamos hablando, o sea, estamos 18, ya... 18, hemos pasado hoy hasta el siglo XVIII. Estamos en el siglo XVIII
en que el Estado en 1751 establece la matrícula de mar. ¿Sí? Es el primer gran cambio y que tendrá consecuencias importantes en siglos posteriores. Y después el gran cambio que se genera en la pesca en el litoral mediterráneo, que es la introducción del arrastre moderno. ¿Sí? Primero en forma de parejas, ¿no? Estas dos embarcaciones que van arrastrando de forma paralela y que poco a poco lo que hace es que entre un desbarajuste este modelo, porque rompen con este modelo estable, ¿no? de estas normas consuetudinarias, ¿no? que la comunidad seguía, y que comienza a introducir un elemento que es disruptor, que es el capitalismo en la pesca. Cuando el capital ajeno al sector comienza a invertir, exactamente, y comienza a querer, digamos, saltar o superar las estrictas normas que impone la comunidad. Esto debe crear tensiones fuertes en este periodo, ¿no? Más o menos de cuándo estamos hablando en estos procesos. Bueno, estamos hablando de que esta primera introducción del arrastre es del siglo XVIII, pero sobre todo en el XIX es cuando toda la tensión comienza a generarse, ¿no? Cuando el arrastre, pese a los intentos del Estado por mantener y controlar la expansión del arrastre, de hecho, se ve incapaz, ¿no? Por la propia incapacidad del Estado por controlar toda la costa, por el interés del capital al entrar en un sector cada vez más apetitoso, porque la demanda de pescado cada vez es más grande, los industriales de la transformación del pescado que también tienen muchos intereses en este sector. Por eso que el arrastre poco a poco, pese a las limitaciones que establece el Estado, va entrando, extendiéndose por todo el litoral. Y entonces yo supongo que en cualquier caso el proceso de asociacionismo muta, ¿no? Se debe adaptar a esta nueva circunstancia con estos nuevos actores que son también, que están pescando, ¿no? En los mismos territorios, etcétera. ¿En qué sentido va cambiando este asociacionismo que va evolucionando? Bueno, este asociacionismo también muy mediatizado por el Estado, que lo que interesa sobre todo es tener marinería para la Armada, va perdiendo fuerza. Va perdiendo fuerza, ya no tiene esa capacidad de coerción que podía tener en siglos posteriores, el arrastre se le escapa de las manos y las propias asociaciones van perdiendo fuerza, ¿sí? Vale. Hasta que llega un momento en que el Estado, propio de un Estado liberal, ¿no? Que está naciendo en el siglo XIX, considera pues, que estas asociaciones profesionales, estos gremios, limitan, ¿no? la libertad de comercio, etcétera, y decide cargárselas, ¿no? De hecho, los marítimos son los últimos en desaparecer, ¿no? Un poco también es sintomático, ¿no? Del poder que mantenía, por eso, ¿no? La resiliencia del sistema asociacionista. La resiliencia de las asociaciones en el mundo de la mar, porque eran necesarias, al fin y al cabo. Sí. Por tanto, supongo que luego, ya entrado a los inicios del siglo XX, ¿no? Vamos avanzando en el tiempo, de nuevo aparecen, ¿no? Nuevas asociaciones, asociacionismo, quizás más diversificado en los intereses, etcétera. Explícanos un poco cómo hay esta primera fase hasta llegar, digamos, a la fase en la República y explícanos un poco cómo evoluciona. Hay un momento en que el Estado abole los gremios de mar, 1867, pero dice, bueno, los marineros, pescadores, asociaros de otra forma, buscar nuevas formas de asociarse. Y bueno, van apareciendo todo tipo de asociaciones, sociedades, hermandades de pescaderos marineros para, llevar a cabo las tareas propias que antes ejercían las cofradías, ¿no? Auxilio social, asistencia, viudedad, crédito, todo eso, ¿no? Bueno, todas esas asociaciones van viviendo en una época, sí que es verdad que inicios del siglo XX, que hay como una cierta sensación como de crisis del sector pesquero, hay como una cierta... hay un malestar en el sector, muchos problemas sociales, culturales, mucho alcoholismo, una proletarización cada vez mayor del sector, hasta que llega, bueno, Alfredo Saralegui, ¿no? En 1918 y decide inspirarse en lo que sería la filosofía de los depósitos agrarios, que son esas pequeñas instituciones que gestionan pequeños créditos a los productores para poder trabajar, y él adapta esta idea de los depósitos agrícolas a los depósitos marítimos, y establece unas instituciones que tenían esta forma como de cooperativas de producción, cooperativas de consumo, y que aglutina las antiguas asociaciones en esta forma. Los depósitos están, digamos, soportados por el Estado, a través de la Caja Central de Crédito Marítimo, que después
posteriormente se transformará en el Instituto Social de la Marina. Y estos pósitos tuvieron una importancia muy importante, fueron esenciales en la organización del sector durante los años 20-30, y se crearon muchísimos pósitos. Es interesante esto que has comentado porque lo has dicho así como muy... porque hemos empezado hablando de que básicamente eran organismos que hacían elementos de gestión pesquera, pero luego de repente has hablado de otros elementos, ¿no? Viudedad, elementos sociales. Es decir, estamos hablando ya de estructuras que están cubriendo unas funciones que hoy en día parcialmente cubre el Estado, ¿no? Pero que hacían un sistema de cobertura social muy integrado, ¿no? Exactamente. Paralelamente a lo que sería probablemente lo que sería la gestión pesquera, tenían esta vertiente social asistencial que nunca perdieron, y que tenía que ver con esto, con tener cura, ¿no? Con cuidar, ¿no? Cuidar, ¿no? Cuidar a la comunidad, acompañar. Cuidar a la comunidad, ¿no? Uno de los objetivos del asociacionismo es cuidar a la comunidad, que todo el mundo viva. Y esto se mantuvo en todas las formas asociativas que han existido a lo largo de la historia, y en los pósitos fue también muy importante. Intentando, sobre todo, generar un contexto de cierta seguridad para las familias, no solo desde el punto de vista social y asistencial, de seguros, cooperativas de consumo social, sino también, que fue muy importante, cultural y educativo. Se crearon las escuelas, una especie de FPs de la pesca que dieron educación a miles y miles de niños, de hijos de familias pescadoras, y eso es un factor también que fue muy importante. Sí, sin duda es un proceso interesante, digamos, de trabajo colectivo, ¿no? El asociacionismo. Pero supongo que la guerra civil, como en todos los ámbitos en este país, alteró profundamente este sistema estructurado en pósitos. ¿Cómo evolucionó en los siguientes? Bueno, ¿qué consecuencias tuvo primero la guerra civil en sí mismo y un poco cómo ha ido evolucionando para acercarnos un poco más a la situación actual? Bueno, la guerra civil alteró profundamente todo lo que fue el asociacionismo. Muchas veces las mismas organizaciones se pusieron a servicio de los esfuerzos de la guerra. En muchos puertos se llevaron a cabo colectivizaciones de embarcaciones. Bueno, hubo una desorganización total del sector. Bueno, hasta que llegó la victoria del fascismo y cortó de raíz toda esta, bueno, no cortó de raíz, sino que transformó profundamente el sentido del asociacionismo hasta que había ido con los pósitos, y sobre todo lo puso al servicio del Estado, del fascismo, ¿no? Del Estado fascista. Abolió cualquier atisbo de lucha de clases, ahí se acabó todo, ¿no? Incorporó al capital y trabajo en una misma asociación, bueno, y recuperó el antiguo concepto de cofradía, esta institución devocional, asistencial, religiosa, ¿no? Con esta voluntad de incorporar capital y trabajo, es decir, eliminar la lucha de clases por un lado, y por lo otro infundir también estos valores cristianos del nacional catolicismo en el sector pesquero. Tiene una cierta vinculación entonces con esta idea de sindicato vertical, ¿no? Que se establece en otros ámbitos profesionales, ¿no? Exactamente, se creó el sindicato vertical de la pesca y ahí se incluyeron las cofradías de pescadores. Y al final, básicamente, estas cofradías de pescadores sirvieron sobre todo al Estado para esta política pesquera, ¿no? Que comenzó a desarrollar a principios de los años 40, para estimular sobre todo la producción pesquera como una fuente de proteína en un momento de escasez, un momento de autarquía, ¿no? Como eran los primeros años del franquismo, y tuvo un papel sobre todo también importante en la financiación a crédito de la inversión en unidades más grandes, mayores, que pudieran, digamos así, dar cobertura de esa demanda cada vez más grande de pescado. Y en el ámbito cultural, que antes comentabas que se había integrado dentro de estas asociaciones, supongo que también tuvo unas implicaciones importantes, ¿no? En el sentido que los valores pues, más fascistas o valores, digamos, vinculados a la dictadura también debieron tener influencia, supongo, en el asociacionismo pesquero de aquella época, ¿no? No cabe duda de que estas organizaciones, las cofradías modernas, pasaron a estar dominadas por los sectores más afectos al régimen, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en la documentación de la época, ¿no? Pues que decían que tal y tal y tal
eran desafectos al régimen y que no podían participar en los órganos de decisión de las cofradías, ¿no? Sí que hubo también una faena importante ideológica a través del Marqués de Volterra, ¿no? de situar estas cofradías como también elementos para la reeducación de la clase pescadora, para imbuirles de este carácter religioso trabajador, ¿no? del cristianismo, bueno, del catolicismo. Y, ¿no? y en ese sentido también tuvieron papel importante también en la educación, porque muchas de ellas, de estas asociaciones o de estas cofradías, también comenzaron a crear escuelas de pesca para los... Pesca. ¿no? Y también mantuvo incluso esta vertiente asistencial, asistencial sobre todo, en beneficio de la comunidad. De hecho, en toda la historia, esta vertiente asistencial ha sido importantísima en este tipo de organizaciones. Y en este sentido, ya cuando nos vamos acercando más a la época contemporánea, ¿no? A la situación actual, hasta cierto punto, como ha pasado en otros ámbitos, esta parte más asistencial, de ayuda, no estrictamente vinculado a la operativa, digamos, de gestión, de venta, de pescado, etcétera, se está difuminando un poco, ¿no? Porque el Estado adquiere parte de estas funciones características, ¿no? Esto cómo impacta, digamos, sobre este asociacionismo pesquero, ¿no? Porque de repente juega un rol más acotado, ¿no? Exactamente, pasa a ser una institución básicamente económica. La cofradía hoy en día es la institución básicamente económica. Como tú dices, el avivamiento del estado de bienestar hizo que muchas de las iniciativas que habían sustentado las cofradías durante muchos años pues dejaran de tener sentido, ¿no? Por ejemplo, las policlínicas, las casas del pescador, las escuelas de pesca, ¿no? Un colectivo que cada vez, es verdad que durante mucho tiempo había tenido esa sensación de vivir al margen de la sociedad, ¿no? Esta idea que tenemos de los pescadores de que vivían como un poco al margen, ¿no? En las playas, que eran sitios un poco apartados, ¿no? Y marginales, ¿no? Y que cada vez pues, el pescador pues, ha ido incorporándose más a la vida común de la sociedad, etcétera. Y que en ese sentido, pues muchas de estas iniciativas dejaron de tener sentido y se fueron abandonando. Y las cofradías han ido reduciendo esta parte asistencial para vincularse estrictamente a lo que es la parte económica y de gestión del proceso. Bueno, pues nos has dejado en un punto justo adecuado para tomar en otra jornada, en otra sesión, ese presente y este futuro de las cofradías, que seguro que lo haremos en el futuro. No queremos acabar esta entrevista sin preguntarte y que nos hagas una pincelada, 30 segundos, de qué hace la Fundación Promediterránea, para que lo conozcan nuestros oyentes y sepan pues qué está haciendo Alfons Garrido hoy en día en esta asociación. Bueno, la Fundación Promediterránea es una organización que fue creada por el Ayuntamiento de Palamós, que tiene por misión proteger, salvaguardar y difundir el patrimonio marítimo del litoral catalán. Y para ello pues, se dota de una serie de infraestructuras de servicio, como podría ser el mismo Museo de la Pesca, que se sitúa en el puerto de Palamós, ¿no? Que es un viaje a la historia y al presente y al futuro de la pesca. También hemos desarrollado un proyecto que se llama el Espai del Peix, que nos sirve para dar a conocer el pescado fresco de la lonja, pero sobre todo aquellas especies menos conocidas, de un precio más bajo quizás, porque son igualmente buenas. Y alrededor pues, se sitúan todos los servicios, como puede ser el Documar, del que yo me encargo propiamente, que tiene una función de fomentar la investigación, dar a conocer los fondos documentales, pero también para fomentar la recerca, la investigación en el mundo marítimo, o la carrera de estudios marítimos, que es un convenio que la Fundació firma con la Universidad de Girona para también fomentar todo este conocimiento, para difundir todo este conocimiento académico alrededor del mar, ¿no? Bueno, la Fundación tiene, como ves, muchas patas, ¿no? Y nos vamos poniendo sombreros allí donde vamos, pero básicamente tiene esta función, sobre todo de difusión y de dar a conocer el mundo de la pesca, el mundo del mar. Bueno, pues ya veis, oyentes que nos estáis siguiendo, que en Palamós tienen un polo muy interesante de elementos culturales, operativos de la pesca, de conocimiento, así que os invitamos a visitar la web de la Fundación Promediterránea, allá encontraréis mucha más información. Se nos ha acabado el tiempo, Alfons. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, explicarnos unas pinceladas de la historia del asociacionismo pesquero en el Mediterráneo, y para nuestros oyentes pues esperamos que os haya interesado. Acabamos aquí.
Como siempre, si queréis dejarnos comentarios o preguntas en la web de infomediterránea.es es muy bienvenido. Un saludo, hasta la próxima y muchas gracias, Alfons. Nos vemos en la siguiente. Gracias a vosotros.